Muy buenas noches, bienvenidos a Industria 4.0, esta mesa de análisis sobre los cambios que se están presentando en los sectores industriales en México y en el mundo. Doy la bienvenida en esta ocasión a César Buenrostro, socio líder de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG. César, bienvenido. Gracias, Enrique. Buenas noches. También está con nosotros Rubén Cruz, socio líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG. Bienvenido, Rubén. Un gusto estar aquí, gracias. Y también César Catalán, líder de Impuestos y Energía y Recursos Naturales. Gracias, César. Gracias, Enrique. Un tema muy relevante, la perspectiva de la industria energética en el 2018. Rubén, en muy pocos días tendremos una ronda nueva en el tema de hidrocarburos, la última de la primera fase de licitaciones. ¿Qué podemos esperar de esta nueva ronda de licitaciones? Con mucho gusto, Enrique. La ronda 2.4 cierra el segundo bloque de licitaciones del gobierno federal y lo que tiene en particular es que será de aguas profundas y que casi triplica el tamaño de las áreas contractuales si se compara con la 1.4, que fue la última que tuvimos en aguas profundas en diciembre de hace un poco más de un año. Entonces, es un programa ambicioso para colocar el mayor número de bloques para que privados puedan hacer labores de exploración y eventualmente extracción de hidrocarburos en aguas profundas, y es muy importante en cuanto a la inversión que se va a comprometer. Se estima que son 4.500 millones de dólares por bloque, y eso te da un potencial de 130.000 millones de dólares si se asignara el 100% de los bloques. Ahora, una estimación conservadora de la CENER es que se espera que se adjudiquen entre el 25 y el 30%. Esto es entre 7 y 9 campos, que nos daría una inversión comprometida a lo largo de, primero, 35 años con extensiones hasta 50, alrededor de 31.500 millones de dólares o 38.500 millones de dólares. Esta podría ser una de las rondas que más inversión comprometen para el largo plazo. Así es, hasta ahora, sin esta ronda, con todas las rondas anteriores, se han comprometido cerca de 60.000 millones de dólares en inversión. César Buenrostro, esta ronda y otros fenómenos que se están presentando en la industria energética se dan en el marco de una compleja renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Cómo visualizas las perspectivas de la industria en general en el marco de este proceso? Enrique, precisamente estamos inmersos en la sexta ronda de renegociación del 21, así es, del 21 al 29 en Montreal. Pero la perspectiva de la industria energética es buscar las mejoras a la operación actual. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que no se tenía en el Telecán, que se incluya para reflejar la actualidad de la operación de la industria energética y de esta forma que se pueda sumar a lo que ya existe en la actualidad, dándole certeza a largo plazo a la inversión, seguir fomentando el libre comercio en temas energéticos, que haya más empleos y que de esta forma los tres países salgan beneficiados como hasta ahorita lo han sido con el Telecán, para que se robustezca la infraestructura de la región y por ende que se consolide como un bloque autónomo que pueda hacer frente a otras potencias que hay también en el tema energético. Más allá de lo que pase con el tratado en su conjunto, en el ámbito específico de la energía, ¿tú crees que debiéramos estar optimistas en esta negociación? La intención es que se actualice lo que no se cuenta actualmente en el Telecán. Y hay muchas posibilidades de que esto sea de forma optimista, como bien dices, Enrique. Derivado que se requiere actualizar la realidad de la operatividad de esta industria y vaya, se han expresado las autoridades y de igual forma los operadores a nivel México, Canadá y Estados Unidos para efectos de que se pugne y se busque mejoras, que se conserve lo que ya se tiene y se identifiquen áreas de oportunidad para fomentar la inversión. Por si algo nos faltara en este panorama que está viviendo la industria energética,
A partir de enero tenemos un nuevo marco fiscal en Estados Unidos, la reforma fiscal. César Buenrostro, ¿en qué medida le cambia al sector energético el entorno y la manera de operar, de funcionar esta reforma? Sí, a ver, hay una realidad que estamos viviendo en relación con la reforma americana, que es Estados Unidos está buscando atraer inversión a su país y también, digamos, repatriar inversión y activos a los Estados Unidos. En otras palabras, quiere competir de una mejor manera con los actuales jugadores, no tan solo en el sector energético, sino en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, en la reforma, tú sabes que en la reforma americana lo que están proponiendo es una tasa mucho menor, que es del 21%, porque en el pasado tenía la tasa más alta en OCDE. Entonces, eso es por un lado, y a veces solamente vemos la tasa y nos damos cuenta o pensamos que ese es el principal indicador para ser competitivo. Sin embargo, la reforma tiene otras características que son importantes para evaluar. Por ejemplo, mejor régimen de pérdidas fiscales, mejor régimen para sus intangibles, repatriación de capitales a una tasa baja, etcétera, estímulos fiscales como la depreciación acelerada, entre otros. Entonces, eso es lo que va complementando la competitividad de su régimen fiscal. Sin embargo, y contestando tu pregunta, nos parece que no tan solo esa evaluación o la evaluación de la tasa y estas cuestiones fiscales son las que te permiten ser más competitivo. Hay otras variables. Ejemplo, salarios, gastos, seguros, logística, etcétera, que puede ser también o que tiene que ser evaluado en la competitividad. Ahora, yendo al sector energético, creo que esta evaluación general que van a hacer todos los sectores, la tiene que hacer el sector energético, desde el punto de vista, te diría, de tres fuentes, ¿no? La primera es desde las compañías que hoy operan en Estados Unidos, y si les conviene, evidentemente, seguir operando en Estados Unidos, y robustecer su operación en Estados Unidos. Esa es una. La otra son las multinacionales fuera de Estados Unidos, las asiáticas, las europeas, que o están decidiendo entrar a México o entrar a Estados Unidos, tal vez en un mercado muy interesante también para ellos y con un régimen fiscal potente. Y finalmente las mexicanas. O sea, yo creo que sería el tercer gran bloque que tiene que hacer esta evaluación en el sector energético para definir incluso incorporarse o incursionar a los Estados Unidos como jugadores también. Eso puede ser un movimiento interesante, ¿no? Ver casos como el de algunas empresas regiomontanas que entraron a Texas de manera muy intensiva en el sector de hidrocarburos. ¿Verías otras opciones para que empresas mexicanas también entraran a invertir allá? Sí, sin duda. Lo que pasa es que tienen otra vez que evaluar si efectivamente conviene en términos de mercado. No es una evaluación solamente la tasa, ¿no? Yo creo que los impuestos siempre siguen a los negocios. Entonces, primero, la evaluación de si hay un mercado al cual incursionar y versus los costos que tienen de operación en México contra los que tendrán en Estados Unidos, es importante, porque esas empresas mexicanas que mencionas operan mucha parte de sus insumos o la adquisición de sus insumos son mexicanos. Entonces, ya cuando empieza la operación en Estados Unidos, tienen un componente de costos más bajos que los que tendrían si operan 100% en los Estados Unidos. Entonces ahora eso probablemente se compense con la tasa y los estímulos fiscales allá, pero otra vez, o sea, es un modelaje necesario con todas las variables para poder definir si la incursión a los Estados Unidos es mucho más atractiva que en el pasado, ¿no? Estamos platicando, gracias César, estamos platicando sobre las perspectivas de la industria energética para el 2018. Estamos en Industria 4.0. Vamos a una pausa y continuamos. Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín registran la información política indispensable para la toma de decisiones. Bitácora Política, con Blanca Becerril y Héctor Jiménez Landín, lunes a viernes, 7 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Regresamos a Industria 4.0. Rubén Cruz,
El tema del precio, en proyectos como los que se van a licitar en la siguiente ronda, se percibe un horizonte de muy largo plazo. ¿Cómo determinamos si los precios actuales de los hidrocarburos que están subiendo, están llegando a niveles de los más altos en 2 años, 2 años y medio? ¿Cómo influyen en la intención de participar de las empresas privadas? Bueno, la tendencia de precios es un indicador importante para tratar de ver cuál es la perspectiva de precios hacia 10 años adelante. Entonces, cuando estamos hablando de exploración en aguas profundas, cualquier aceite comercial se va a ver en el año 8 o en el año 10 o puede ser posterior a ese periodo. Hablamos de crudo, de petróleo. Lo que le llamarían el first oil comercial, que se pueda vender. Entonces, el precio hoy no es determinante para comprometer la inversión, pero si estamos en niveles de precio donde digamos, se cubren los costos para la extracción, o sea, está por arriba del precio de equilibrio de un campo profundo promedio, eso hace que haya más apetito. Sí, la expectativa es que los precios se mantengan en el mediano y largo plazo. ¿Qué esperamos? Que no haya una caída como la que vimos después de los máximos que se registraron en 1998 y en el 2008. Y ahí lo que influye es el balance entre oferta y demanda y los inventarios que los países productores de petróleo mantengan en el sistema. Y hay 2 grandes bloques. Están los países de la OPEP y los países de los que México forma parte, de la Agencia Internacional de Energía, que son los países de la OCDE. Entonces, estos 2 grupos tienen que nivelar el nivel de inventarios y el nivel de producción a nivel mundial para mantener un equilibrio sano que permita precios que justifiquen las inversiones de alto costo, digamos, como es aguas profundas. A veces se habla de que tendencias como el crecimiento del parque de autos eléctricos podría hacer bajar la demanda de uno de los usos más importantes del hidrocarburo, que es la gasolina. ¿Esto no puede generar un declive de la demanda a largo plazo? En el largo plazo seguramente nos moveremos como sociedad a fuentes renovables, ya lo estamos haciendo hoy. La adopción es lenta y sí, digamos que los vehículos eléctricos, primero los híbridos y luego los eléctricos, van a ir ganando cuotas de mercado y eso eventualmente va a hacer disminuir la demanda de combustibles fósiles. Pero es una tendencia a muy, muy largo plazo y tenemos todavía gran parte del consumo basado en fósiles y para la generación eléctrica, por ejemplo, en carbón. Entonces, eso va a tardar en darle la vuelta, digamos, a la tendencia y ahí China es un jugador muy importante, por ejemplo. No veremos este cambio, por lo menos de manera inmediata. Inmediata. César Catalán, esto de los 2 César, perdón, Está bien. Estaba refiriéndome al tema del capítulo energético del tratado. Es decir, en la negociación original de 1992-93 no se estableció un capítulo energético. Ahora en esta renegociación del tratado hay la posibilidad de que haya un capítulo energético específico en la versión 2 del tratado. ¿Qué implicaciones tendría que hubiera esta reglamentación concreta para la industria? Sí. Actualmente Telecán en su capítulo 6 sí abarca temas de energía. Sin embargo, ciertamente está un poco limitado por las condiciones que existían en ese momento. El sector mexicano estaba cerrado, estaba permitido solamente al gobierno mexicano la exploración, la explotación de los hidrocarburos. En estos momentos ya es una realidad totalmente diferente, donde una actualización a este capítulo, precisamente para reflejar la realidad que se está viviendo, es muy importante. La ventaja que se tiene es que los operadores de los 3 países están buscando
y negociando con los gobiernos para efectos de que se lleve a cabo y no hay un punto de discusión, vaya, sino lo que se pretende es que como región se puedan hacer los cambios de la mano con lo que México ya viene haciendo y de esta forma pueda haber certeza para el inversionista y de esta forma llegue más inversión a la región. Y de igual forma que la que ya existe, que se pueda seguir potencializando. ¿Es utópico pensar en un mercado energético norteamericano, como algunos han señalado, que podría darse si las cosas salen bien en esta negociación? La autosuficiencia se tendría estimada para el 2025 y realmente hay mucha operatividad en cuanto al bloque energético en esos 3 países. México exporta 8.700 millones de dólares cuando importa gasolinas por más de 20.000 millones de dólares, lo cual hace que sea un mercado muy atractivo las exportaciones de de Estados Unidos hacia México. Y es un factor que nos puede servir también para reducir el déficit que se tiene actualmente con Estados Unidos. Las exportaciones que tiene Estados Unidos hacia México nos pueden ser de utilidad para que se pueda generar más empleo en toda la región. Ahora sí, César Catalán, en uno de los tópicos de esta reforma fiscal, el asunto de la depreciación acelerada, se habla de que industrias altamente intensivas en capital podrían ser las más beneficiadas por el hecho de que pueden aplicar de manera inmediata deducciones fiscales que en otros sectores probablemente no tienen que esperar varios años porque no están invirtiendo en capital como lo hace la industria energética. ¿Cómo visualizas este impacto específico de este asunto de la depreciación? Sí, Enrique, como te decía antes, ¿no? La verdad es que son varios los factores. Este de la depreciación acelerada es uno de los, digamos, de los temas vendedores para la atracción de capital a los Estados Unidos. Digamos, nosotros en México lo hemos tenido en diversas ocasiones para sectores específicos, para activos específicos y efectivamente ha generado en el pasado algún impacto positivo en la inversión en México y en la inversión en esos activos o sectores específicos. Entonces, en Estados Unidos vemos que sería algo similar. Concretamente en el sector energético está balanceado porque, hablando de hidrocarburos concretamente, Estados Unidos ya tenía estímulos fiscales vía subsidios, depreciaciones, algunos impactos en su tasa efectiva de impuesto sobre la renta que permitía que el sector creciera de manera importante. Incluso, como sabrás, Estados Unidos ha crecido de manera muy importante en cuanto a la extracción de petróleo en su propio territorio y en la creación de empresas nuevas, incluso personales. O sea, existen subsidios de autoempleo, de disminución de tasas para las personas que empiezan a invertir en el sector. O sea, es algo que para nosotros es un poquito lejano porque nuestra reforma energética lo que prevé es que vaya una persona moral, un consorcio, grandes jugadores a extraer petróleo. Estados Unidos en su evolución ya está incluso en el nivel de las propias personas físicas, los individuos que pueden extraer petróleo, por ejemplo, en Texas. O sea, has visto el crecimiento de los pozos que se ha dado en los últimos 10 años allí, es impresionante, ¿no? Entonces, en general, creo que sí puede haber impacto con la depreciación en el sector energético. Sin embargo, hablando de petróleo, ya traían un nivel de subsidios y de estímulos buenísimos, ¿no? que hoy van a mantener. No cambiaron con la reforma, al contrario, se reforzaron. Gracias, César. Estamos en Industria 4.0. Regresamos para las conclusiones de esta panorámica de la industria energética para 2018.
Regresamos a Industria 4.0. Estamos hablando de las perspectivas de la industria energética. Hemos hablado del 2018, pero si hay una industria que tiene que pensar en escalas temporales que van más allá de un año, a veces lustros o décadas incluso, es la industria energética. En el caso, Rubén, en el caso de los hidrocarburos, ¿cómo visualizas el sector después de este proceso de reforma que está en curso? Viene una próxima licitación, pero hay otras más que están planeadas para este 2018. ¿Cuál es tu perspectiva si viéramos el mediano y largo plazos? Con mucho gusto, Enrique. Lo que nosotros hemos visto en KPMG es que lo que más le conviene al país es la continuidad. Entonces, en esta administración y en anteriores, pero en esta en particular, ya se tienen planes a largo plazo para todo el sector energético. Entonces se tiene en materia de gas natural, se tiene en petrolíferos, se tiene en el sector eléctrico, se tiene un plan quinquenal de licitaciones para actividades petroleras. Entonces, darle continuidad a ese plan sería el mejor mensaje que puede mandar México para responder a la confianza que muchas naciones han puesto en nuestra economía. Yo mencionaba en algunos foros que esta 2.4, esta licitación 2.4 es el reflejo de confianza de la comunidad internacional hacia México y sus instituciones, porque las decisiones de inversión trascienden la coyuntura electoral que vamos a tener nosotros este año, y además no nada más esta, sino las siguientes. Si estamos hablando de contratos a 35 años o hasta 50, pues estamos hablando entre 6 y 8 periodos presidenciales. Entonces, realmente las empresas no están viendo a la administración actual, están viendo a México y su potencial. Y en ese sentido, yo creo que apegarnos a los planes de desarrollo que ya se han formulado es la mejor señal que podemos mandar a los Pareciera mercados. una lección, no sé qué opines, por parte de estas empresas, que mientras a veces en México estamos excesivamente preocupados por el corto plazo, estas empresas visualizan, están en muchos países que han pasado por procesos políticos, naturales, incluso muy diversos, y visualizan este horizonte de décadas hacia adelante. Así es. Y yo creo que podemos aprender de ello y planear a largo plazo y apegarnos al plan. Claro. En el mismo tópico, César Buenrostro, en materia de lo que podemos esperar de este proceso de renegociación del tratado, hay quien piensa que si no se logra un buen acuerdo, pues se acaba la relación México-Estados Unidos, particularmente en un sector tan relevante como la industria energética. ¿Ves ese riesgo o qué debiéramos esperar igual en el mediano plazo de este proceso? Claro que sí, Enrique. Abonando lo que comentaba Rubén, la seguridad jurídica es muy importante, la certeza y la certidumbre lo es. En el Telecán, si se aplicara la Sunset Clause, que viene siendo que cada 5 años se termina el tratado, realmente atas de mano a industria energética, así como a otras como puede ser la automotriz, para la planeación a largo plazo. De igual forma, si se llegan a dar los cambios que se están por ahí visualizando del capítulo 19, el que se elimine, o en las modificaciones al capítulo 11, que es la solución de controversias entre inversionistas y el Estado, haciéndolo optativo, esto puede también, de cierta manera, no abonar hacia la certidumbre que deben de tener los inversionistas, sobre todo a largo plazo, en la industria energética. Es muy importante que estos temas se dejen de lado y se continúe con lo que actualmente se tiene, que viene siendo una total desgravación del sector energético, porque esto, a la par de los flujos comerciales y de certeza jurídica, que nos da que llegue más inversión, que genera empleo, y de esta forma los 3 países puedan salir beneficiados. Y para México es muy importante, somos muy dependientes de Estados Unidos en lo que se refiere a gasolinas en un 60-65%, y en gas natural arriba del 80%. Es por el bien de México y también de Estados Unidos y Canadá que se llegue a un buen acuerdo donde se continúe con la tendencia de liberalizar el comercio exterior, que se abone la infraestructura que ya se tiene para simplificar los procesos y esto genere más empleo y conlleve a que sigan creciendo las 3 economías, en lugar de que si llegáramos a un mal resultado, entonces ¿qué tendríamos que hacer?
comprar el petróleo o los energéticos de otro lado, lo cual resta a la competitividad de la región. Serían con unos costos mucho más elevados, los tiempos logísticos tampoco serían muy convenientes, derivado que no tenemos mucha capacidad de almacenaje en nuestro país. Entonces, lo que se debería de hacer es contribuir a lo que se está negociando actualmente por parte de las asociaciones con la finalidad de que se llegue a un buen resultado en la renegociación del Telecán. Finalmente, César Catalán, esta reforma fiscal de Estados Unidos en algunos ámbitos es vigente hasta el 2030 a nivel de individuos, por ahí de la mitad de la próxima década estará nuevamente cambiando. ¿Qué podemos esperar, sobre todo para la planeación de las inversiones, respecto a la certidumbre que da en el largo plazo esta reforma? Sí, la realidad es que, lo platicábamos antes, la decisión de ir a un mercado no necesariamente se basa en el régimen fiscal, no necesariamente. Entonces, lo que nosotros creemos es que en el caso del sector energético, las decisiones que ya han tomado los inversionistas europeos, asiáticos y los propios americanos de invertir en nuestro país en extracción y producción de petróleo, pues deberían de mantenerse y seguir creciendo con estas rondas y demás, hablando de estos temas de certidumbre que mencionaba Rubén y César. Sin embargo, también creemos que hay un espejo, digamos, de las reacciones que pudiera tomar el gobierno mexicano. Se ha discutido mucho de si para también incentivar o competir con Estados Unidos de otra manera, debiera haber una reacción del gobierno mexicano en una reforma fiscal muy específica. Yo creo que se siguen analizando esos efectos, las posibilidades de que afecte la competitividad y la inversión directa en nuestro país, para determinar si se necesita una reforma y competir con tasa o con otros estímulos con Estados Unidos. Nada más, solo recordemos que países europeos y asiáticos que tienen una mejor tasa de impuesto a la renta ya estaban invirtiendo en México, a pesar de que la tasa mexicana era más alta. O sea, no era relevante para su inversión. Lo relevante era precisamente lo legal, el comercio, porque finalmente el transporte de hidrocarburos, la venta de gasolinas, el almacenamiento y más, se va a conservar porque hay un mercado mexicano de consumo que requiere todo eso. Entonces, con independencia de la tasa fiscal, Estados Unidos tiene un mercado muy específico de gasolinas y de hidrocarburos y de gas, que tiene un plan, pero que no está necesariamente vinculado o correlacionado con la tasa fiscal. Los países ingleses, los ingleses, franceses, etcétera, han invertido en Estados Unidos a pesar de que era la tasa más alta del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que son las perspectivas en el largo plazo que no vemos que al menos inmediatamente afecten la inversión, ¿no? Pues César Catalán, gracias. Rubén Cruz, César Buenrostro, socios líderes de KPMG en sus respectivos ámbitos. Gracias por participar en Industria 4.0. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Lo esperamos en la próxima edición de Industria 4.0.